El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:24 en la mañana. Estamos ya listos para nuestro habitual comentario. Esta suerte de monólogo, ¿no? Monólogo que lo hacemos junto a ustedes. Una suerte de interacción, ¿no? Lo que uno opina, que ustedes lo pueden compartir y obviamente pueden discrepar con la visión de quien les habla. Esa es la libertad de expresión. Agradezco profundamente la gentileza de amplificar este espacio, de acompañarnos cada mañana, de acompañarnos en nuestros comentarios, en nuestras entrevistas, en el desarrollo de la información. Y abrazos también para los cumpleañeros, para los cumpleañeros del día de hoy. Hoy tenemos una cumpleañera que está de plácemes, doña Sonia Vergara. Así que le enviamos un abrazo a doña Sonia, que festeje con sus hijas e hijos, con sus nietas, con sus bisnietos, que le abracen, que le saluden, que le quieran mucho. A doña Sonia Vergara, que el día de hoy está de plácemes. Le mandamos un abrazo, le mandamos un abrazo. Que la chichi le haga una rica comida el día de hoy, Abrazos para doña Sonia. Bueno, luego del saludo, algunos temas para comentar. Voy a empezar con lo que aquí mismo ayer comentamos. Ustedes deben recordar nuestra posición sobre la forma como fue detenido Abdalá Bucaram, ¿no? Ayer hablamos ampliamente de este tema. Resulta que en este mismo espacio de noticias ocurrió, o durante el desarrollo de este noticiero ayer, ocurrió lo que nosotros advertíamos que iba a ocurrir. Toda la parafernalia, toda la espectacularidad de la detención del expresidente de la República, que estaba con grillete electrónico, que estaba en su casa, que debía presentarse todos los días ante la autoridad. Resulta que se armó toda una espectacularidad para detenerlo, para mostrar a la opinión pública que efectivamente hay una acción por parte de la autoridad. Y pasó lo que tenía que pasar, lo que era obvio que iba a pasar y lo que habíamos advertido que iba a ocurrir. Amable audiencia. A Bucaram le dieron arresto domiciliario. Por múltiples factores, básicamente dos: su edad y su salud. Y cuando evidentemente uno conoce este tipo de noticias, empiezan las reflexiones y las preguntas. ¿Para qué toda la espectacularidad del operativo de la mañana del pasado miércoles? ¿Para qué? Con la presencia de un canal de televisión con transmisión en vivo, captando imágenes de Bucaram en su habitación. Insisto, no se trata aquí de defender a nadie en particular, pero hagan las cosas bien, y es un poco el mensaje que ayer trasladamos a nuestra audiencia. Las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. El combate a la corrupción hay que hacerlo, hay que apoyarlo, pero ese combate a la corrupción tiene que ser bien hecho, para que no haya margen de duda, para que no se siga manejando el famoso discurso de la persecución política. Aquí en el Ecuador, por lo general, la gente que está procesada por algún delito común se declara perseguida política. Ese ha sido el término utilizado en buena parte de estos 41 años de vida democrática, amable audiencia. Delitos comunes por los cuales los encausados se declaran perseguidos políticos justamente por este tipo de situaciones. El operativo contra Bucaram, perdónenme, y esta no es de modo alguno una defensa a Bucaram, que se entienda, que se comprende, es el concepto. La forma como llevaron adelante el operativo para la decisión que adoptó ayer la jueza termina siendo vergonzoso. No todo el mundo tiene claro, ni entiende, ni asume, y yo comprendo por qué mucha gente no termina de comprender por qué a cierta gente le dan arresto domiciliario y a otra gente le mandan a la cárcel. ¿Por qué, por ejemplo, a Bucaram le dan arresto domiciliario y tenemos a una señora que tuvo que ser indultada por el presidente de la República hace pocos días, porque resulta que pretendían que cumpla su sentencia por una deuda de $400 en la penitenciaría del Litoral, siendo una mujer con discapacidad, con diabetes y no vidente, y además adulta mayor? Esas son las cosas que no entiende la gente, yo tampoco lo entiendo, no entendemos. Y ocurre este exceso para que luego Bucaram vaya a la casa, con vigilancia policial, pero va a su casa. Y el hombre ya tenía
el uso del dispositivo grillete electrónico. Perdónenme, pero estas cosas son incomprensibles, terminan siendo incomprensibles. E hicieron que la opinión pública se distraiga de lo de fondo, que yo ayer planteé lo de fondo. Los temas de fondo, como por ejemplo esta alerta que ha sido generada y que dio lectura a Silrada hace minutos, por la Embajada de los Estados Unidos en Quito. La propia Embajada de los Estados Unidos, amable audiencia, la propia Embajada refiere lo que pudo haber pasado y por lo que seguramente se aprovecharon de esa información para falsificar las credenciales de la DEA y entregarlas a los 2 israelíes que se hicieron pasar como agentes de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA. El comunicado en la parte pertinente de la Embajada de los Estados Unidos dice que tiene conocimiento que varios miembros del personal de la Embajada han sido detenidos mientras conducían en Quito en los últimos meses. Me imagino yo que se refieren a operativos de control en calles o en carreteras. En varios de estos casos se tomaron fotografías de la cédula, placas y el automóvil. Ahí, por ejemplo, está el kit del asunto. Porque de esas fotografías que tomaron es con esa información que generaron la emisión de las credenciales falsas. Yo quisiera saber si sobre esto va a haber algún pronunciamiento por parte de Cancillería. Si Cancillería va a hacer una investigación a la interna, si es que esas credenciales tuvieron algún tipo de aval irregular por parte de funcionarios de la Cancillería o no. Creo que eso también tiene que ser aclarado por parte de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. No estoy diciendo que así ocurrió, pero es preciso que sobre esto todas las instancias emitan las aclaraciones y explicaciones correspondientes. Ya lo hizo la Agencia Metropolitana de Tránsito, que además no me cabe en la cabeza cómo a 2 o 3 motociclistas, agentes civiles de tránsito pertenecientes a la AMT de Quito, se les ocurrió, casi como una película, casi como una serie de Netflix, se les ocurrió, fueron tan creativos que se les ocurrió asociarse con los israelíes y expedir o conseguir o diseñar credenciales falsificadas de la DEA. Sería interesante saber de dónde surgió tanta creatividad, ¿no? Sería interesante conocerlo, pero bueno, surge esa creatividad. Y está claro que aquí hubo gente que mal utilizó esa información a partir de esos operativos que la propia embajada dice, en los cuales se extrajo esa información aprovechando esos operativos por parte de funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Eso es un tema de fondo. Es un tema de fondo. Ya no nos tengan hablando de la forma. Hablemos de lo de fondo. Esto es lo de fondo. ¿Cómo obtuvieron las credenciales falsas como agentes de la DEA los 2 israelíes que fueron detenidos en junio? Uno de los cuales el sábado pasado fue asesinado, cuando debió haber sido objeto de la máxima seguridad por la información que poseía el israelí y su compañero. Resulta que lo mataron en la penitenciaría y el otro se salvó de milagro. Lo de fondo también es saber qué pasa con otros temas, ¿no? ¿Por qué nos siguen hablando de esto? ¿Qué pasa con las otras investigaciones, autoridades? Casi todos los días hablamos e insistimos en lo mismo. Hay una sed de justicia en el Ecuador, no de venganza. Hay una sed de justicia y esa sed de justicia, amable audiencia, está asociada a la ausencia de credibilidad en la institucionalidad que tenemos en el Ecuador. Queremos saber cómo están avanzando las investigaciones sobre el caso del asambleísta o exasambleísta Daniel Mendoza. Queremos saber en qué va a quedar la declaración del señor Tamayo, exdirector de SECOP, que ha hablado de que 2 legisladores exigieron cargos públicos para su gente, lo cual está prohibido por la Constitución y por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Queremos saber qué pasa con la investigación del caso Mascarillas. Me refiero yo justamente a la compra de mascarillas por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que le costó el puesto al director nacional del IES o director general del IES. ¿Qué pasó con las investigaciones sobre las compras supuestamente irregulares de fundas de cadáveres en algunas casas de salud, de mascarillas, de termómetros, de pruebas de COVID?
Queremos saber cómo avanza la investigación del tema de los kits alimenticios del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias. Sobre esto ya nadie habla. Nadie se acuerda de los kits alimenticios. Finalmente hubo o no una irregularidad. Creo que la sociedad merece saberlo. Los ecuatorianos merecemos saber el avance de las investigaciones. ¿Y saben por qué? Porque así como se hizo mucho ruido el momento del inicio del escándalo, con esa misma fuerza tenemos los ecuatorianos que reclamar que nos informen qué pasó con las investigaciones. Pero en el Ecuador lamentablemente somos un solo hervor. Un solo hervor. Y nos tienen hablando de corrupción, porque así pasa. Nos tienen hablando de corrupción y hay cosas que nos pasan, como se dice popularmente en el argot futbolístico, por las galletas. Nos hacen un túnel a los ecuatorianos y hay cosas que pasan por las galletas. Ya les voy a contar a qué me refiero. Lo publicamos ayer en nuestra cuenta Twitter de Primera Plana. Yo voy a apelar al sentido común para comentar esto. Más allá de la resolución del Ministerio de Trabajo, yo voy a apelar a mi sentido común. El Ministerio del Trabajo, en las últimas horas, amable audiencia, ha emitido una normativa que aclara, que clarifica cómo se paga o se pagará los decimocuarto, que se debe pagar hasta hoy, es 14, hasta el 15 dice la normativa, hasta hoy que es 14. Y que se le llama también el bono escolar, y que es el equivalente a un salario básico unificado. El concepto del décimo dice que para los meses de agosto en el caso de la sierra y de marzo en el caso de la costa, a los trabajadores con relación de dependencia que decidieron acumular su décimo, se les pagará el equivalente a un salario básico unificado. Recuerden ustedes que hace algún tiempo hubo la opción de mensualizar los décimos y mucha gente decidió mensualizar. Al mensualizar se convirtió en plata de bolsillo. Hay otra gente que dijo, no, yo prefiero que me paguen acumulado. Yo quiero el valor del salario básico unificado porque me va a servir para los uniformes, para los textos, para las matrículas, lo que sea. ¿Ah? Con el valor actual son $400. Y el 13º sueldo que se paga en diciembre y que es una suerte de bono navideño. Aquí hay un error conceptual porque la gente asume, o hay gente que asume que es el equivalente a un sueldo adicional. Y no, es todo lo ganado en el año dividido para 12. ¿Por qué establezco estas diferencias? Porque el 14º y el 13º no son iguales, pero hoy el Ministerio del Trabajo los ha puesto en el mismo saco. Según la normativa que acaba de ser emitida por el Ministerio del Trabajo, resulta para el caso del 14º sueldo, que insisto, es el equivalente a un salario básico unificado. Y les pido por favor que me comenten y me corrijan si estoy equivocado. Yo también he sido trabajador con relación de dependencia, yo también he recibido décimos y sé cómo funciona la cosa. Y seguramente muchos de ustedes también. En esa normativa, ¿qué hace el Ministerio del Trabajo? El Ministerio del Trabajo dice, a ver señores, esos $400 los vamos a dividir, pero con base a la situación derivada de la pandemia. Entonces, de esos $400 hacen un recálculo. Entre agosto del 2019 a marzo del 2020 se calcula sobre 240 horas trabajadas al mes. Y se hace un proporcional que sale $33.33 al mes. De agosto del 2019 a marzo del 2020. 240 horas trabajadas, $33.33. En abril, y para abril, para mayo y para junio cambian. Ojo, la crisis sanitaria empezó el 16 de marzo. Ya para abril, entiendo que en abril todavía no estaba normalizada la cosa, todavía no había claridad sobre la reducción de la jornada laboral, pero ya lo aplican desde abril. O sea, del 1 al 30 de abril, ya lo aplican desde el 1 de abril, porque estas decisiones son mensuales. Sobre 180 horas trabajadas, el
El proporcional sale $24.99. Invocan la reducción emergente con base en el acuerdo ministerial 077. Así lo manejan en abril, en mayo y en junio. Y para julio, calculan sobre 120 horas trabajadas y sale un proporcional de $16.66. El argumento es el cambio de figura, cambio de reducción del acuerdo ministerial 077 a la aplicación de la reducción emergente contemplada en la ley de apoyo humanitario. La ley de apoyo humanitario, y lo pongo entre comillas, ley de apoyo humanitario entre comillas, resulta que termina esquilmando las legítimas aspiraciones de los trabajadores. Puede ser $1, pueden ser 10, puede parecer poquito, pero resulta que el trabajador ecuatoriano, según este cálculo, va a recibir menos, casi $42 menos, $41.73 menos. Y en lugar de recibir $400, va a recibir $358.27. Yo quisiera entender a cuenta de qué se hace este cálculo que ha sido emitido por las autoridades. A ver, aquí por ejemplo, gracias Silrad por este aporte. Silrad me envía este aporte, gracias. El proporcional va para todos excepto para ministros y altos funcionarios. Para ellos el décimo va completo porque no hay el registro del descuento del 50% del salario, como anunció el presidente. Funciona como donación, entonces no se puede registrar, ni que estén ganando con el recorte del 50% y menos aún que les paguen el proporcional como al resto de trabajadores. Estas son las distorsiones que uno no entiende, ¿no? El tema es el siguiente, amable audiencia. El concepto del 14º sueldo es el equivalente a un salario básico unificado. Ni más ni menos. ¿Cuándo usted recibe menos? Si es que usted no tiene un año de trabajo. Si usted resulta que antes de que le entreguen el 10º recién trabajó, por decirle, 6 meses. Recién tiene 6 meses en la empresa o en la institución. Entonces, el 14º sueldo le calculan sobre la base del tiempo que usted tiene de trabajo. Pero si usted ya superó el año, tienen que entregarle el equivalente a un salario básico unificado. No entiendo la razón jurídica y la razón lógica, e insisto, yo hablo desde la lógica, hablo desde el sentido común, al menos desde mi concepción. Reitero, puedo estar equivocado, pero hablo desde mi concepción, la mía, desde mi sentido común. El 14º sueldo es el equivalente a un salario básico unificado. ¿En qué parte dice que luego del año se va a establecer algún tipo de proporcionalidad? A diferencia del 13º sueldo, amable audiencia, que el 13º sí puede variar porque corresponde a la sumatoria de todo lo ganado en el año dividido para 12. Y ahí sale el 13º sueldo que se recibe en diciembre. Allí sí se puede aplicar este concepto y esta tabla que ha sido generada por parte del Ministerio del Trabajo. Pero no para el 14º sueldo. El 14º sueldo es un salario básico unificado. Entonces ahí es cuando uno se pone a reflexionar. Invocan la ley de apoyo humanitario, que de apoyo no tiene nada para reducirte el 13º sueldo. Termina siendo inentendible. Y aquí, por ejemplo, hay una inquietud muy interesante. ¿Qué pasa con las pensiones alimenticias? ¿Qué pasa para los que tienen pensiones de alimentos? Ojo, quien tiene que pagar la pensión alimenticia también tiene que entregar, entiendo, una parte de los décimos en cumplimiento de su obligación como alimentante. ¿Cómo se van a manejar con los alimentantes? Con quienes deben cumplir con la obligación del pago de la pensión alimenticia. ¿Se dieron cuenta de eso o no, autoridades del Ministerio del Trabajo? ¿Cómo se va a calcular la pensión alimenticia? O el décimo que tienen que entregar, o una parte del décimo con base en la pensión alimenticia. ¿Se dan cuenta? Y así van saliendo cosas y van saliendo dudas. Pero yo me quedo con lo de fondo. ¿Qué es lo de fondo? Vean, podrá ser $1. Termina metiéndole la mano al bolsillo al trabajador en momentos en los cuales
el Ecuador está viviendo una situación complicada. Cuando estamos con la tasa de desempleo más alta de los últimos tiempos, 1 millón de ecuatorianos no tienen trabajo, amable audiencia, 1 millón. Lo dice el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, el INEC. 1 millón de ecuatorianos no tienen empleo. Y a la gente que tiene la suerte de tener empleo, a la gente que felizmente tiene un trabajo con relación de dependencia, le hacen esto. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la corresponsabilidad? ¿Dónde está el arrimar el hombro que todos debemos tener? No solamente los trabajadores, no solamente los ciudadanos, los empresarios, las autoridades, las instituciones, el gobierno. O sea, es una situación complicada, por favor, creo que nadie lo desconoce. Nadie desconoce que el Ecuador enfrenta una situación complicada, nadie. Pero le añaden una raya más al tigre. Y claro, le quitan al trabajador cerca de $42, pero por otra parte tenemos la sensación de una gran corrupción, porque para la corrupción sí hay plata, ¿no? Para que un grupo de pillos del sector público y del sector privado se aprovechen, por ejemplo, de la emergencia sanitaria y se lleven la plata, como en los famosos negociados de las pruebas de COVID, de las mascarillas, de las fundas de cadáveres, de los termómetros, y le quitan al trabajador cerca de $42 de su décimo. O sea, yo creo que aquí falta más empatía, ¿no? Mucha más empatía. Y vean ustedes, gracias, Nena Vivanco, usted siempre tan generosa en escribirnos. De agosto a diciembre, esto también hay que recordar, ¿no? De agosto a diciembre es un valor y desde enero es otro valor porque se incrementó el salario mínimo. ¿Saben por qué es interesante lo que dice Nena Vivanco? Porque de agosto a marzo, el cálculo del proporcional está sobre la base de $33, 33,33. Esto no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Trabajo. Y luego de abril a mayo y junio está sobre la base de 24,99 mensuales. En lugar de incrementarse, disminuye. Y termina recibiendo menos el trabajador ecuatoriano. Ah, ya. Gracias. Aquí me escribe un alimentante. Muchas gracias. Perdóneme mi ignorancia, amigo, pero felizmente no tengo que pagar pensiones alimenticias. Gracias, es un buen amigo mío. Me reservo el nombre por obvias razones, ¿no? Me dice, no es una parte del décimo, es todo el décimo. A ver, dice, es una pensión más, nos dice. Si las pensiones de 600, en agosto será 1,200. Vea, yo no sabía este detalle. Gracias, señor, gracias. Es una pensión más. ¿Se dan cuenta? Pero se dan cuenta el tema de fondo. O sea, le quitan una parte, pero por ejemplo, hay que cumplir con las obligaciones como dispone la ley, como dispone la norma. ¿Qué tal? Y acá hay una pregunta totalmente pertinente de un internauta. Jorge Edison dice, ¿por qué calculan a días de pagar el décimo? No lo dijeron mucho antes para evitar los reclamos y para evitar estas dudas que estoy planteando. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Y esas son las cosas que nos confunden y esas son las cosas que terminan generando decepción en mucha gente. Esto va a pasar con el décimo. El décimo que deben recibir los ecuatorianos con relación de dependencia se entiende hasta hoy. Hoy es 14, se paga hasta el 15. Yo de verdad no comprendo. Y lo más gracioso es que te invocan la ley de apoyo humanitario, ¿no? Ley de apoyo humanitario para quitarte una parte del décimo. De verdad que termina siendo bien paradójico. Bueno, dejemos ese tema de lado. Hablemos un poquito de política, ¿les parece? ¿Ya tomaron cafecito? Por favor, cafecito, buen día. Permítame un sorbito, ¿no? Para que se caliente la garganta. Ya se me está enfriando el café. Bueno, cafecito, buen día. En esta mañana fría que tenemos acá en el Distrito Metropolitano de Quito.
Hola, Sarita Serna, buenos días. Qué gusto que que interactúe con nosotros. Gracias. A ver, en la política hay algunas definiciones. Creo que la división o las desavenencias internas de Pachacuti con la CONAIE están más cerca de la división que de la conciliación, parece. Veamos qué pasa. En las últimas horas de la noche de ayer, la CONAIE, a través de su Consejo Ampliado, emite el siguiente comunicado. El Consejo Ampliado de la CONAIE, reunido a través de la plataforma virtual, el jueves 13 de agosto, con la participación de los pueblos y nacionalidades, organizaciones provinciales, regionales, menciona a la CONFENIAI, a la CONAICE y a la Ecuarunari, ahí está la Amazonía, la costa y la sierra. Luego de un amplio debate y análisis de coyuntura nacional, resuelve lo siguiente. Atentos. Reiterar el llamado a la unidad de la organización y de manera disciplinada y con firmeza trabajar por el fortalecimiento organizativo en base a nuestros principios filosóficos, así como nuestro proyecto político que trasciende del periodo electoral. Estamos convencidos que ante la crisis social, política y económica que vive el país es necesario contar con organizaciones fortalecidas que puedan combatir la embestida neoliberal capitalista. En ese sentido, convocamos a empujar la agenda de lucha entre todos los sectores sociales, populares y explotados del campo y la ciudad, y no perder el horizonte histórico trazado por nuestros taitas y mamas. 2. En cumplimiento de la resolución del Consejo Ampliado del 6 de agosto del 2020, ratificamos una vez más que se disponga que las primarias se realicen de forma abierta, libre y democrática con la participación activa de 100 representantes de los pueblos y 200 por nacionalidades de la estructura organizativa de la CONAIE. Y las organizaciones del movimiento indígena que se encuentran en el extranjero, de no respetarse estas resoluciones orgánicas, no participaremos con candidatos a la presidencia de la República y tampoco nos prestaremos para ningún acto de división o ir con otros partidos políticos. Ojo con esa parte. Advertencia de la CONAIE a Pachacutic. La CONAIE le advierte a su brazo político, porque así nació el Pachacutic, le advierte y le amenaza con no ir con candidatos presidenciales si no se respetan estas resoluciones que dicen son resoluciones orgánicas. En lo concerniente a la elección de las candidaturas de asambleístas provinciales, exigimos que exista un trabajo coordinado entre las direcciones del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic y la estructura orgánica de la CONAIE en un proceso colectivo, transparente y participativo para evitar que se impongan candidaturas en plancha, como sucedió en el caso de asambleístas nacionales. De igual forma, pedimos la revisión y depuración de los padrones electorales. 4. Repudiamos la falta de voluntad política del Comité Ejecutivo Nacional al rechazar el pedido de participación de las organizaciones, señalando que el padrón de adherentes es inalterable, con lo cual no hay garantías de un proceso democrático y transparente y solo busca legitimar a uno de los candidatos, primando así los intereses y acuerdos particulares frente a las decisiones colectivas. En ese sentido, la Coordinación Nacional y los coordinadores regionales del movimiento Pachacutic serán sancionados políticamente con base en el régimen orgánico y el código de ética, además de la aplicación de un proceso de justicia indígena. ¿Qué les parece? ¿Ah? Está claro que hay una discrepancia evidente con lo que acabo de leer. Una discrepancia evidente entre la CONAIE y su brazo político Pachacutic. Refresquemos la memoria, audiencia, oyentes, televidentes, internautas queridos. En 1996 nace Pachacutic, nace el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic y se alía con el Movimiento Nuevo País, que en aquel tiempo lideraba Fernando Cordero, quien fue alcalde de Cuenca, quien fue presidente luego de la Asamblea Constituyente, que fue presidente además de la Asamblea Nacional, que fue ministro de Defensa y que fue presidente del Consejo Directivo del IES. En 1996 nace el Pachacutic como el brazo político de la CONAIE. Y en ese año, Pachacutic, en alianza con Nuevo País, no promovieron la candidatura de un indígena, promovieron la candidatura de un mestizo, de Freddy Ehlers. Y en esa primera incursión, creo que fue la participación más exitosa a nivel de candidaturas presidenciales de Pachacutic. Digo, la más exitosa antes de la del 2002-2003, porque Pachacutic se alió con la Sociedad Patriótica y alcanzaron el poder, entre comillas, con la victoria de Lucio Gutiérrez. Pero claro, esa alianza duró unos pocos meses, porque luego se rompió.
Freddy Álvarez quedó tercero, me parece, en ese ajuste electoral. Pero siempre se presentó Pachacuti como el brazo político de la CONAIE. Lo que está haciendo la CONAIE hoy, al menos es la interpretación que yo le hago, es ponerle un estate quieto a Pachacuti y decirles, a ver, señores, no es como ustedes plantean de solamente promover la candidatura de una persona. Me refiero al prefecto de la provincia de Azuay, Yaco Pérez. Porque hay que recordar que inicialmente se anunció con gran pompa unas primarias, porque le llaman pomposamente primarias. En este país no se hacen primarias. Ya, en este país no existen las primarias, no lo hacen. Lo dice el Código de Democracia, pero no hay primarias. Primarias es ir y votar a través de un proceso electoral. Esas son primarias. En el Ecuador no se hacen primarias. En el Ecuador se hacen asambleas o convenciones. Y en muchos de los casos en las organizaciones políticas, en esas asambleas o convenciones, generalmente los asistentes a esas asambleas o convenciones por aclamación deciden aprobar en plancha las listas de candidatos a los cargos de elección pluripersonal y de los binomios presidenciales. Así ha sido siempre en el Ecuador. Así que no hablemos de primarias. Primarias es ir y votar. Y el que alcanza más votos es el que gana la nominación. Ese es el concepto de las primarias. Bueno, aquí hablan de primarias en Pachacutic, no sé si lo van a hacer así. Creo que no les alcanza el tiempo. Pero Pachacutic primero anunció 3 candidatos, la CONAIE y Pachacutic, 3 candidatos o precandidatos, Salvador Quispe, Yacu Pérez y Leonidas Issa. En el camino se reúne el consejo, creo que se llama Consejo Ejecutivo, Consejo Político de Pachacutic, y dice, no, nosotros con el apoyo de la mayoría de provincias respaldamos la postulación de Yacu Pérez. Y Salvador Quispe, quien entrevistamos la semana anterior, nos dijo, bueno, yo voy a apoyar la decisión de Pachacutic y me bajo del barco. Me bajo del auto y no sigo en la carrera. Y esta decisión de Pachacutic provoca las desavenencias porque, claro, salta el movimiento indígena de Cotopaxi y salta la CONAIE. Y el movimiento indígena de Cotopaxi dice, señores, nosotros tenemos un precandidato que se llama Leonidas Issa. Y la CONAIE, señores, nuestro precandidato es el presidente de la organización, Jaime Vargas. Y ahí comienzan estas desavenencias. Que está claro, podrían provocar una división en ese segmento del movimiento indígena, que además termina siendo una raya más al tigre. El movimiento indígena hace rato está debilitado y está dividido. Además, que no tiene consistencia ideológica. Porque claro, cuando leo el comunicado que di lectura, hay una parte del comunicado donde, déjenme ver que se me perdió el comunicado. Hay una parte del comunicado donde dice, convocamos a empujar la agenda de lucha entre todos los sectores sociales populares explotados del campo y la ciudad. Más arriba dice, combatir la embestida neoliberal capitalista. O sea, con este comunicado volvieron a sus orígenes, que es una concepción del centro hacia la izquierda. ¿Qué pasa con la postura de otros dirigentes de la CONAIE? Algunos de ellos históricos, que en los últimos tiempos han estado más cerca de la derecha ideológica de este país. Perdónenme, pero aquí no cabe el pragmatismo. O el pragmatismo no tiene por qué estar divorciado de la consistencia ideológica de una organización político-social. ¿Se puede ser pragmático sin claudicar? Por supuesto que sí. Pero hay que ser coherente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y hay dirigentes históricos de la CONAIE y de Pachacutic, pese a este discurso que acabamos de leer, que se han aliado con la derecha ideológica en los últimos años, que no han sido consistentes con la lucha del movimiento indígena. Perdónenme, pero termina siendo así. Y hoy vuelven a reflejar que están divididos, cuando esta bien pudo haber sido la gran oportunidad de demostrar unidad, sobre todo después de los hechos de octubre. Pasó octubre y se apagaron. Se apagaron. Octubre era el momento, o a partir de octubre era el momento en el cual el movimiento indígena debió mostrarse cohesionado, cosa que no ha ocurrido, porque hay varios segmentos del movimiento indígena. La CONAIE no representa a todo el movimiento indígena, representa una parte del movimiento indígena. Hay otros organismos que hoy por hoy son tan importantes como la CONAIE.
y que tienen otro tipo de visión respecto de lo que piensa la CONAIE. De esto vamos a hablar más adelante con uno de nuestros entrevistados y claro, vamos a ver cómo evoluciona esto porque faltan apenas 9 días para que se cumpla el plazo fatal a través del cual las organizaciones políticas deben designar candidaturas. Lo hablaremos justamente más adelante en este programa de noticias.